enfoque de entrenamiento y formación un poco diferente. El mejor enfoque es el que se corresponde con el desarrollo físico y mental de los jugadores. Características específicas a la edad. Esto le exige mucho al entrenador. Se necesita saber cuáles son las características específicas de la edad de un grupo y adaptar el contenido del entrenamiento respectivamente. Los jugadores de 7 a 12 años generalmente poseen buenas proporciones físicas y buenas destrezas motoras. Los niños de esa edad se desarrollan rápidamente, tanto física como mentalmente. Es en este periodo donde se sientan las bases para su futuro desarrollo. Aquí hay que hacer una distinción entre el desarrollo físico y el desarrollo mental. Para algunos niños, ambos van de la mano, aunque para muchos es lo contrario. Algunos niños son fuertes físicamente, pero están menos desarrollados mentalmente. También lo opuesto puede ser el caso, en donde un niño con menos desarrollo físico se encuentra bien desarrollado mentalmente. En especial, los niños de aproximadamente 11 años son muy diferentes. En su desarrollo mental pueden estar entre los 9 y 13 años. Por lo tanto, el desarrollo físico y mental puede diferir significativamente. El desarrollo físico en el periodo de los 7 a los 12 años es más gradual que el periodo anterior y posterior. Si consideramos la altura, por ejemplo, los niños crecen muy rápido hasta los 6 años. Entre los 12 y los 15 hay otro estirón de crecimiento de la estatura como resultado de la pubertad y las hormonas. Entre estos periodos, el crecimiento es más gradual. El desarrollo mental. Es importante que los jugadores en su desarrollo mental desarrollen una buena confianza básica en sí mismos. Debido a que durante este periodo el entrenador ejerce una mayor influencia, el entrenador debe ser bueno al guiar, supervisar y motivar. Los niños de esa edad ven al entrenador como una figura paterna y tienden a aceptar lo que dice sin cuestionar. Entre los 9 y 11 años, el entrenador enseña las destrezas mentales como por ejemplo, aumento de la confianza en sí mismo, predisposición para dar todo lo mejor de uno y audacia para asumir riesgos en donde el jugador joven descubre qué puede y qué no puede hacer. Los entrenadores que son buenos para desarrollar la confianza básica en sí mismo deben cumplir un rol fundamental con sus equipos. Un jugador también debe aprender a arriesgarse cometiendo errores para así poder descubrir sus límites. Si se enfatiza demasiado en no cometer errores, los jugadores tenderán a no tomar la iniciativa y el resultado será que el jugador solo hará lo que sabe que puede hacer y eso retardará el desarrollo. Si se los entrena negativamente, por ejemplo, no hagas esto, o eso estuvo mal, la próxima vez elegirán no arriesgarse. Después pasarán el balón con su mejor pierna, por ejemplo, cuando en realidad hubiera sido mejor que lo pasasen con la pierna débil. Como entrenador, se debe tratar de no inhibir el desarrollo de los jugadores jóvenes. Así que no se debe entrenar negativamente. Se debe recompensar a los jugadores con halagos y diciéndoles cómo pueden hacer las cosas mejor. A esta edad, los jugadores todavía no saben cuán buenos son ni cuáles son sus talentos. Ven que algunos jugadores son mejores que otros, pero piensan que esto se debe a que algunos se esfuerzan más que otros. Todavía no pueden ver la diferencia entre talento y esfuerzo. El primer periodo debe apuntar a observar el proceso del grupo, pero también debe apuntar a abordar el enfoque mental del individuo. A partir de los 10 años aproximadamente, se les puede pedir más a los jugadores. El entrenamiento es más directo, es decir, que se debe ser claro y a veces contundente. Pero nunca se debe olvidar de recompensar a los jugadores que hacen las cosas bien. Se debe encontrar el equilibrio justo.
Desarrollo de las destrezas motoras múltiples. Si se comienza a jugar al fútbol intensamente desde joven, se puede mejorar más rápido. El supuesto es que luego se será realmente bueno. Esto puede ser así a corto plazo, pero no lo es necesariamente a largo plazo. Hay cada vez más pruebas de que para lograr un desarrollo bueno y absoluto, es mejor realizar muchas actividades diferentes a una edad temprana y no solamente fútbol. Si además se pone en práctica un solo aspecto de las destrezas motoras, entonces es posible que se inhiba el desarrollo del jugador. El mejor enfoque es hacerlos hacer una gran variedad de movimientos y eventualmente se convertirán en jugadores de fútbol más completos. Dado que los jugadores jóvenes aprenden movimientos nuevos rápidamente, es tentador especializarlos en una etapa temprana. Pero si se los especializa antes de los 12 años, se puede inhibir el desarrollo a largo plazo. Con un entrenamiento más combinado, se tiende a desarrollar de manera más eficiente la agilidad y especialmente la coordinación. La coordinación es la capacidad para moverse de manera elegante y armoniosa en muchas situaciones diferentes. Esto es un requisito previo para el equilibrio y la orientación espacial. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el balón? ¿Y dónde está mi adversario? La coordinación es una combinación de diferentes destrezas físicas. Por ejemplo, orientación espacial, ritmo y reacción y equilibrio. Esto conduce al desarrollo de una compleja combinación de destrezas. Si todas se desarrollan bien y trabajan conjuntamente en armonía, entonces se logra una buena coordinación. Es importante, particularmente para el desarrollo posterior, aprender muchos y diferentes movimientos en una etapa temprana. Por esta razón, la esencia del desarrollo de las destrezas motoras se da entre los 7 y 12 años. En el Ajax esto abarca ejercicios de gimnasia, ejercicios de judo, ejercicios de carreras, y a partir de los 15 años, entrenamientos con sobrecarga o power training. Antes de esto, el entrenamiento con sobrecarga se incorpora paso a paso en los ejercicios de gimnasia, judo y carreras. Con los jugadores de 7 y 8 años, alrededor de la mitad del tiempo, se realizan ejercicios combinados, no tan dirigidos al entrenamiento del fútbol, pero son gradualmente reducidos y se acentúa más el entrenamiento específico del fútbol. Generalmente los jugadores con buenas destrezas motoras son capaces de aprender nuevos movimientos más rápido que aquellos jugadores con destrezas motoras menos desarrolladas. Con estímulos variables también se pueden crear jugadores que se puedan adaptar mejor a nuevas situaciones. Al principio, esto es bastante forzado y dudoso. Se ve que los músculos están demasiado tensos. Esto agota las energías. Con la preparación correcta, buenos ejemplos y mucha práctica, el jugador comienza a realizar los movimientos con mayor eficiencia. Como resultado de la práctica, la tensión innecesaria desaparece. Esos movimientos requieren menos energía y por lo tanto son más fáciles y más eficientes. Por lo tanto, el éxito está en las repeticiones, especialmente en situaciones variadas. En circunstancias variadas, el jugador después hace sus movimientos automáticamente. No tiene que pensar, simplemente lo hace. La coordinación imperfecta gradualmente se convierte en una coordinación pulida. Los movimientos gradualmente se vuelven automáticos. Pero la buena técnica no garantiza el éxito en el fútbol. También se requiere una acción rápida. Esta es la razón por la cual el entrenamiento de coordinación de velocidad es importante a esta edad. Eso se hace con ejercicios en situaciones complejas. Aquí se estimula rápidamente a los nervios, aunque todavía no se hace demasiado esfuerzo.
Para un jugador de fútbol es importante tener una correcta técnica de carrera, ya que deben adaptarse continuamente su forma de correr a la situación del partido. Si se corre eficientemente, se ahorra mucha energía. Si se tuvo un desarrollo combinado de destrezas motoras con gran variación, se podrá resolver con mayor creatividad una situación de fútbol. Esta también es la base de una larga carrera atlética. Con esa base amplia, la posibilidad de que haya un estancamiento posterior en el desarrollo de las destrezas motoras es pequeña. Si un jugador se especializa desde una edad temprana, llegará a la cima antes, aproximadamente a los 16 o 17 años. Los niños que entrenan demasiado un aspecto de las destrezas motoras desde demasiado temprano pueden desarrollar una barrera en el rendimiento o perder la motivación. Con un entrenamiento de todas las destrezas motoras, el desarrollo continúa por más tiempo. También es posible que la especialización temprana cause más lesiones. El Ajax no se desanima por el desarrollo posiblemente lento del fútbol. Con el tiempo, este enfoque da más resultados a largo plazo que la especialización temprana. La variedad es el factor esencial. Un niño también se debe divertir en un entorno seguro y saludable. El énfasis en ganar y en rectificar las deficiencias no es bueno para esta edad. La técnica del entrenamiento del fútbol. Cuando se trata del entrenamiento del fútbol, en los primeros años, el énfasis se coloca principalmente en desarrollar una sensibilidad por el balón. Todo en el fútbol comienza con esto. A esta edad se sientan las bases para unas buenas técnicas en el futuro. De los 4 pilares del entrenamiento, la técnica o el control del balón, dependen en menor medida de las cualidades innatas. De todas maneras, se pueden entrenar de manera efectiva y es posible lograr un gran progreso. Si se comienza desde joven, después los ejercicios se convierten en reflejo o simplemente en un comportamiento normal. Al comienzo, se realiza todo sin un adversario porque el control del balón ya es lo suficientemente difícil. Luego, se complica con la aceleración del ritmo o el cambio de dirección. Todos los ejercicios deben ser realizables para la derecha y para la izquierda. Esto desarrolla la versatilidad. A esta edad, la base se centra en un buen control del balón. El jugador debe aprender cómo convertirse en el jefe del balón. Esto también se adapta bien en esta fase del desarrollo. A los niños de esa edad les gusta jugar con el balón y tienen una concepción pequeña del tiempo y el espacio. Un entrenador debe ser capaz de reconocer qué ejercicios se adaptan al desarrollo de los jugadores. Se debe saber cuándo hacer qué cosas, y esto no es siempre secuencial. En el entrenamiento hay barreras no muy bien definidas. Todo se combina entre sí, pero a una edad temprana el énfasis está en el desarrollo de la técnica. Para obtener un resultado óptimo se deben cumplir 3 condiciones. La información sobre cómo ejecutar una técnica en particular debe estar disponible. Sin información, la mejoría sería pequeña. La segunda condición es variar las situaciones que se practican. Aprender la técnica del fútbol y el control del balón no es solamente mucho más de lo mismo. A través de la variación en las situaciones de entrenamiento, se adoptan mejor las técnicas en las situaciones del partido. Mientras más variación haya, mejor preparado se está para afrontar situaciones nuevas en el futuro. Y el tercer elemento importante es el rol del entorno. La aplicación de la técnica y el control del balón están estrechamente relacionados al entorno en el que se enseña. El aprendizaje no solo apunta a la técnica que hay que aprender, sino también al contexto entero en el que se sucede. Si la situación de entrenamiento difiere demasiado de la situación del partido, se pierde información y esto puede causar problemas. Cuando se entrena la técnica puede ser la temática central, pero no será lo único. El Ajax intenta que los jugadores comiencen el entrenamiento de fútbol
lo más jóvenes posible. Esto permite que se trabaje sobre el desarrollo de la técnica muy sistemáticamente. Los jugadores adultos más exitosos ingresaron al entrenamiento de fútbol del Ajax a una edad temprana. Los entrenadores de los equipos más jóvenes deben conocer bien qué se requiere de los equipos más viejos y qué se hará. Se debe preparar a los jugadores para esto, y esto no siempre es posible. Se debe comprender cuáles son los temas principales y trasladarlos a los ejercicios que son adecuados para esa edad. El descubrimiento de talentos. Los jugadores jóvenes que se encuentran en la educación futbolística del Ajax son seleccionados principalmente por sus destrezas motoras y sus destrezas técnicas. Un cazatalentos o entrenador experimentado puede reconocer estos requisitos fácilmente. Es más difícil cuando se juzgan cualidades mentales y tácticas, ya que son casi invisibles a esta edad. Por lo tanto, es muy difícil predecir desde temprano cómo se desarrollará un jugador. Y no hay que olvidar que el mes en el que nació un jugador es importante. A esta edad, la ventaja de la edad biológica influencia el rendimiento de manera significativa. Unos pocos meses pueden significar una gran ventaja. Si se miran los meses en los que nacieron los jugadores de buenos equipos, probablemente la mayoría nació al comienzo del año o al final. En el futuro, el mes en el que nació un jugador no es más que un factor determinante. A veces sucede que los jugadores seleccionados que son jóvenes en su grupo tienen las mejores posibilidades de ascender. El arte está en no pasar por alto a estos jugadores jóvenes porque aún no son grandes o fuertes. El aliento y la corrección. Para entender qué debe aprender un jugador, se lo debe estimular y alentar a tomar la iniciativa. Después, gradualmente se descubrirá cuáles son sus destrezas fuertes y menos fuertes. A esta edad, no es malo si una acción falla, ya que es bueno para el desarrollo. Una vez que un jugador es mayor y la presión del adversario aumenta, se le puede decir cómo podría haber resuelto mejor la situación. Por lo tanto, todavía no se debe apuntar a obtener el más alto rendimiento en los resultados del equipo, dado que a veces esa no es la mejor opción para el desarrollo del jugador. Todo jugador necesita aliento, corrección y guía. Ya sea para alentar o para corregir, es necesario que el entrenador tenga percepción intuitiva. Hay que ser capaz de reconocer qué tipo de jugador es cada individuo. Algunos son mejores para acciones individuales. Y otros son mejores para jugar en equipo. Esto se puede reconocer claramente a esta edad. Algunos pocos jugadores poseen las dos. Pueden realizar una carrera individual y también tener la percepción intuitiva para tomar la mejor decisión. Como entrenador, se debe juzgar qué jugadores pueden hacer lo propio. Generalmente son buenos para salir de un dribbling de jugadores con el balón. En este caso, no se debe frenar a los jugadores combinados. Deben tener la oportunidad de pasar al adversario. Este no es el caso en el que un jugador tiene permitido hacer más que otro. Se trata más de una diferencia de matices. Naturalmente, con regularidad se debe entrenar las cosas para las que se es bueno. Pero el entrenamiento de las deficiencias o debilidades cuando se es joven también es efectivo. A esta edad, los jugadores de fútbol talentosos son capaces de jugar bien en equipo. Pero en el entrenamiento, esto todavía no es una prioridad. Para su desarrollo, es mejor estimularlos con muchas acciones individuales. Se debe tener en cuenta que más talento no significa más desarrollo. Esto depende de un número de factores. Muchos jugadores que son buenos a esta edad
rápidamente pueden sufrir un retroceso en el desarrollo. Es posible que las razones de esto no sean visibles. Pero por otro lado, los jugadores talentosos también se pueden desarrollar mucho más rápido de lo que la gente pensó en un principio. Esta es la razón por la cual las destrezas del fútbol a esta edad no deben ser los únicos factores determinantes. Por lo tanto, no se debe sacar a los jugadores demasiado rápido. Un entrenador de jóvenes tiene un rol muy importante para ver si un jugador será capaz de desarrollar sus destrezas de manera óptima. La calidad del entrenamiento, por lo tanto, depende de la experiencia de los entrenadores. El juego en un equipo más viejo. Para cada jugador, se debe decidir si es mejor que jueguen en contra de otros jugadores de la misma edad o jugadores mayores. ¿Progresan más rápido al jugar en contra de adversarios mayores o progresan más rápido con acciones exitosas? Un adversario mayor supone mayor presión. Por lo tanto, el jugador tiene que pensar y actuar más rápido. Y los adversarios más débiles permiten que se desarrollen las destrezas más rápido porque se pueden realizar movimientos más exitosos. Esto aumenta la confianza. Si un jugador juega en contra de jugadores físicamente más fuertes, entonces no estarán motivados para realizar iniciativas individuales. La presión puede ser demasiada y en este caso no se debería jugar con un equipo más viejo. Otra desventaja de jugar en contra de un adversario más fuerte es el hecho de que el énfasis está más en tomar las decisiones correctas y en ayudarse mutuamente, mientras que a esta edad es posible que se desee desarrollar las destrezas técnicas. A veces es bueno enviar un jugador a un equipo más viejo que depende menos de las iniciativas individuales, pero que es más adepto a encontrar soluciones tácticas. Esto genera presión y se encontrarán incluso mejores soluciones. Hay que presionar para obligar a los jugadores a que sean firmes y precisos, pero no se debe presionar demasiado para que ya no puedan ni se animen a hacer ciertas cosas. Debe ser un estímulo positivo, desafiante, pero accesible. Si demasiada presión significa que el jugador no tome la iniciativa, entonces se gana poco. Por lo tanto, en el periodo inicial, el grupo más joven del Ajax juega en contra de equipos de la misma edad. Ahora, jugar es más fácil porque se pueden hacer más movimientos, pero en este caso, después de un tiempo, esto no tendrá sentido. Si todos los movimientos o acciones tienen éxito, la presión del adversario es demasiado baja y el jugador deja de aprender. Por esta razón, se juega en contra de equipos que son un año más grandes. El equilibrio entre la presión y las destrezas debe ser correcto. Si la barrera es demasiado alta, se frena el desarrollo. Si es demasiado baja, el jugador aprende poco. Un entrenador debe tener una buena percepción intuitiva sobre lo que es mejor para el desarrollo de un jugador. Además de entrenadores profesionales, se necesita un equipo de entrenamiento atractivo y desafiante, además de buenos ejemplos. Esto es importante para acelerar el desarrollo de los jugadores jóvenes talentosos. El entrenamiento táctico. A esta edad, el pensamiento táctico y el entrenamiento táctico son limitados. Los únicos elementos tácticos que se entrenan son las cosas más elementales, que independientemente de cómo se juegue, son siempre válidos. Los comentarios generales les enseñan a los jugadores los principios tácticos básicos inconscientemente. Primero, se debe estar seguro de que los jugadores estén distribuidos en toda la cancha. También se debe prestar atención a contraer el mundo del adversario cuando tiene el balón y a expandir las distancias entre los jugadores del propio equipo cuando se tiene el balón. A esta edad no se debe entrenar más tácticas que estos principios básicos. El por qué se debe hacer esto lo entienden parcialmente. El conocimiento profundo detrás de esto lo descubren más adelante. El entrenamiento táctico es efectivo solamente cuando se piensa de antemano en etapas y se comprende por qué se tiene que hacer algo. Los niños chicos todavía no lo pueden hacer, ya que es imposible cognitivamente. Por esta razón, los jugadores menores de 11 años no son alumnos tácticos aptos. Por lo tanto,
No se debe cometer el error de dedicar demasiado tiempo en la táctica de equipo a una edad temprana. Mucho más importante es el desarrollo de las destrezas técnicas de los jugadores. La elección de la posesión. Cada jugador tiene características y destrezas particulares que lo hacen apto para diferentes posiciones. Pero encontrar el lugar en donde un jugador se adapta mejor sucede más adelante en la educación. Ahora, lo único que importa es que los jugadores se desarrollen en sentido amplio. Por esta razón, se debe permitir que los jugadores jóvenes jueguen en posiciones diferentes. Los niños de esta edad se están formando y disfrutan y aprenden jugando en diferentes posiciones. Por esta razón, en el Ajax, los jugadores de 7, 8 y 9 años juegan diferentes posiciones. Gradualmente se van aclarando en dónde se adaptan mejor. Esto depende de sus características y destrezas, como por ejemplo, la altura y la velocidad. Las dimensiones de la cancha y la cantidad de jugadores se deben adaptar a la fase de desarrollo de los jugadores. Hasta los 9 años es 7 contra 7 en media cancha. Esto es mejor para su desarrollo en lugar de 11 contra 11 en una cancha grande. Con 7 contra 7, un jugador posee más el balón y por lo tanto aprende a controlarlo, a pasarlo, a manejarlo y a pasar a un adversario. Tras consultar con el adversario, se juega 8 contra 8 y en el entrenamiento y en los partidos amistosos se juega 9 contra 9. Esto se hace porque el cambio de 9 contra 9 a 11 contra 11 es más fácil que pasar de 7 contra 7 a 11 contra 11. En este periodo, principalmente se desarrollan las destrezas que se necesitan para jugar 11 contra 11. En el estilo de juego del Ajax, es importante que los jugadores sean buenos en trabajar simplemente con el balón. Se debe ser capaz de controlarlo, pasarlo y manejarlo, y de pasar al adversario con el balón bajo presión. A una edad temprana, la sensibilidad por el balón mejora rápidamente, y a corto plazo, los jugadores pueden exhibir una gran mejoría. El cambio de 11 contra 11 muestra que un jugador tiene dificultades con la cancha más grande y el número de jugadores. Para estos grupos de edad, los detalles tienen menos importancia. Un entrenador lo plantea de forma más general. Por ejemplo, cuando tengamos el balón, haremos espacio para jugar a lo ancho. La mayoría de los jugadores todavía está muy ocupado intentando dominar las destrezas básicas de control, pase, manejo y de cómo evitar el adversario. Todo lo que se hace se debe adaptar a las expectativas de los jugadores. Por lo tanto, hay que darse cuenta cuáles son las características específicas de la edad. El aprendizaje de la técnica. La mejor manera de aprender la técnica es demostrar un movimiento entero y hacer que los jugadores lo copien o imiten. Esto es más fácil y efectivo, especialmente con los niños más chicos. Si no funciona, se le debe realizar paso a paso. El Ajax utiliza ambos métodos. Lo mejor es imitar el movimiento entero. Solo se debe adoptar un enfoque escalonado cuando sea necesario.
Cuando un jugador ejecuta bien la técnica, la domina, se tiene que aumentar el nivel de dificultad. Primero, se debe aprender a ejecutar el movimiento en el lugar correcto y después contra la presión máxima de un defensor o portero. Finalmente, se debe practicar haciéndolo en una situación de partido. La mejoría en las destrezas técnicas es importante, especialmente en los primeros años del entrenamiento. Este es un grupo que acaba de comenzar la educación en el Ajax. Y este es un grupo que tiene 2 años. Se puede ver una diferencia significativa en la ejecución y en la velocidad. Las destrezas con el balón. La técnica del fútbol se puede dividir claramente en 3 destrezas individuales. Control del balón cuando se lo tiene. Control del balón al recibirlo. Control del balón al pasarlo. La base de estas destrezas técnicas es tener una sensibilidad perfecta por el balón. Estas destrezas son lo primero que se tiene que desarrollar. Algunos ejercicios utilizados para esto tienen muy poco que ver con el fútbol funcional, pero simplemente se utilizan para dominar el balón. Pero por supuesto que se deben entrenar las técnicas que son verdaderamente funcionales en un partido.